Todo comienza con un tipo el cual, cerrando los ojos de su compañero, le decía que debía ir a dormir, pero ya saben, hacia el otro mundo, diciendo así bastante molesto que lo vengaría. Y ahí es cuando nos cuentan que el nombre del protagonista es Li Feng y ahora este era un pequeño guardia de seguridad el cual solía ser el conductor del grupo de Kang Lan. Este protagonista Li Feng rechazaba chicas por todas partes, pensando que solamente quería encontrar al asesino de su hermano y no prestar atención a ninguna mujer hasta cumplir su objetivo, pero la verdad todo terminó cambiando, comenzando la hermosa historia con un leve accidente. El protagonista encendiendo un cigarrillo se preguntaba que si eso fue realmente un accidente, diciendo que de hecho esa era también su primera vez, diciendo que ninguno de estos pensó que tal cosa sucedería. Parecía estar con una chica a poca ropa. Este le decía a aquella chica que aunque fue un accidente se haría responsable, pero la chica le decía que debía irse. Esta chica se preguntaba que por qué tuvo que sufrir tal humillación. Esta era la presidenta del grupo de Kang Lan, Mu Kang Lan. El protagonista le decía a la misma que con su poder le sería fácil encontrarle, diciendo que si se arrepiente debía ponerse en contacto con él. Por lo que la chica, vistiéndose y saliendo de aquella residencia, se pregunta que cómo que arrepentirse, diciendo que parece ser que el protagonista estaba soñando. Inmediatamente, mientras esta se dirigía a su vehículo, una chica le llama presidenta, pero la misma terminó siendo ignorada. Aquella presidenta, la cual parece tener muy buena figura, le dice a Regine, a la chica la cual había ignorado anteriormente, que debía enviar a alguien a que destruya la villa, diciendo que se mudaría a los apartamentos de Quan Shan. La chica humildemente, al igual que siendo ingenua, le pregunta que por qué quería derrumbar aquella villa. Sin embargo, su presidenta, sin cuestionar, le pide que no le diga nada. Siguiendo las órdenes de aquella chica asistente le dice que lo lamentaba, diciendo que haría que lo hagan de inmediato y esta debía subir a su vehículo. Momentos después en el vehículo, aquella asistente pensaba que fue bastante bueno haber reaccionado rápido, diciendo que solamente debía hacer lo que le dice y no cuestionarla. Sin embargo, decía que esa villa era donde estaba el presidente, donde había vivido durante muchos 2 años, diciendo que con un valor de casi 10 millones, que qué habría sucedido como para que esta presidenta quisiera derrumbarla. Aquella presidenta pensaba que era demasiado fácil para el protagonista irse, diciendo que debería hacer que se arrodille ante ella y ante sus pies y ladre como un perro. Sin embargo, se dice a sí misma que debía olvidarlo, diciendo que el prota ya se había oído y debía pensar en ello como una mordedura de un perro. 3 días después, a la afuera de un hotel, el protagonista termina siendo reprendido por su jefe, el cual le dice que no debía hacerse el muerto o dormirse mientras trabajaba. Otros guardias de seguridad hablaban, diciendo que parece ser que el capitán tampoco le caía bien el protagonista, con cuya cosa el otro dice que sus ojos son bastante desagradables, que a veces puedes ver a través de ellos. El protagonista termina aceptando la orden que le había dado su superior anteriormente, pero inmediatamente se percata de que aquella presidenta estaba llegando al lugar. Esta chica se llama nuevamente Mu Kang Lan, para que no se les olvide. La misma también se percata de que el protagonista estaba allí, por lo que el prota, al acercarse a ella, le pregunta que si se arrepintió de lo sucedido, por lo que en la imaginación del protagonista, este parecía estar a punto de ser maltratado por aquella chica, pensó que ella tomaría represalias severamente contra él y no esperaba que le expulsara del grupo de Kang Lan. Los otros guardias de seguridad, mirando al protagonista hablando con la presidenta, se preguntaban que cómo podría el protagonista, un perdedor, conocer a esa hermosa mujer, diciendo que no, diciendo que esa mujer parece odiarlo bastante y sería un buen espectáculo. La presidenta pensaba que estaba lista para olvidar por completo al protagonista, sin embargo se pregunta que por qué él mismo había aparecido de nuevo frente a ella. Esta parecía estar a punto de zamparle una cachetada al protagonista, pero aquella mano terminó siendo detenida por él mismo, el cual con una mirada dominante le dice que admite que se sentía culpable por ella. Sin embargo, eso no significa que la misma puede ir más allá. Esta pensaba mientras le rogaba al protagonista que le soltase, que si acaso era una ilusión, que cómo podría tener una mirada tan aterradora el protagonista, diciendo que debe ser una ilusión, diciendo que el protagonista, un perdedor, solamente es un hombre mediocre. El prota, soltándola, piensa que fue bastante impulsivo, que afortunadamente ella no era un maestro, de lo contrario estaría expuesto. Pero por otra parte, un tipo que miraba a lo lejos pensaba que cómo se atreve un pequeño guardia de seguridad a ofender a la jefa. Se trataba del gerente, el cual le gritaba al protagonista que qué le pasaba, que él se debía disculpar con la presidenta, diciendo que Mu es siempre invitada e importante del jefe y no podía obtener su perdón, por lo que el protagonista debía salir de allí inmediatamente. Aquella chica pensaba que quería ver si el protagonista podía seguir actuando de esa manera, por lo que el protagonista piensa que era mejor tomarlo como una disculpa por lo sucedido la otra noche, por lo que sin más inclina su cabeza frente a aquella chica o presidenta Mu. La chica pensaba que efectivamente tenía
tenía razón, que el protagonista solamente era un hombre mediocre, que tal vez la fuerza abrumadora que mostró ese día y la responsabilidad la asumió después, que solamente fue una ilusión, o sea que el protagonista simplemente hizo algo por pura coincidencia. Y está dándole la espalda al protagonista, termina diciendo que debía olvidarlo. Pero no es nada, gente, hay que agradecer los buenos paneles que nos dejan los chinitos. El protagonista con esto parecía no saber qué responder ante el silencio de aquella chica, la cual solamente le pedía que lo olvidase. Pasó un rato y aquella presidenta parecía haber reunido con un hombre rubio. La misma le preguntaba a este tipo llamado Xu Shihan que qué hacía allí, preguntándole que dónde estaba el presidente Shen. El mismo simplemente ignorando la pregunta le daba los buenos días, pero la misma le decía que como el presidente Shen no estaba allí, esta se iría primero, pensando que tenía mala suerte, diciendo que tuvo que encontrarse con esa bestia. Pero sirviendo una copa de vino a aquel tipo Shen, Shihan termina diciendo que no debía preocuparse, diciéndole que el señor Shen tenía algo importante que hacer y le pidió que hablara sobre su negocio en su lugar, diciendo que una vez finalizadas las conversaciones la factura de 30 millones no era un problema para ellos, diciendo que si no tenían un trato, aunque Shen personalmente esté de acuerdo, no funcionaría, diciendo que escuchó que el grupo de Kanglan necesitaba urgentemente capital de trabajo para volver a levantarse y sabía que esta chica o presidenta Mu era bastante lista y sabía lo que le convenía. Esta se sienta, parece ser bastante inteligente y darse cuenta de las intenciones de este tipo, aceptando hablar con él, diciéndole al mismo que le advierte que negocios son negocios y este debía guardar sus trucos baratos que no funcionan con ella. Colocando aquella copa de vino sobre la mesa, este le cuenta que el grupo de Kanglan solamente se estableció 2 años atrás y pasó de ser una pequeña empresa con un capital registrado de menos de 20 millones a una empresa del grupo municipal con un activo de casi 200 millones, diciendo que la fuerza de la señorita Mu era admirable. Con estas palabras la señorita Mu no parecía estar bastante alegre, diciendo que debían comenzar las negociaciones, pensando este tipo que aquella mujer sigue siendo igual de cautelosa que en el pasado. Aquella señorita terminó presentando el plan de planificación del proyecto realizado por el grupo de Kanglan, por lo que levantándose aquel chico le dice que ese proyecto era solamente un fajo de papel para él. Colocándose del lado de la misma, este le decía que aquel fajo de papel no le importaba, diciendo que la misma sabía qué quería, por lo que cuando aquella chica le pregunta entonces qué quería, este reposaba su mano en el hombro de la chica diciendo que la quería a ella, diciendo que mientras la señorita Mu esté dispuesta a ser su novia, toda su familia Shu estará a su disposición. Pensando esto, que sabía que esa mujer haría lo que fuera por el grupo de Kanglan y debía aprovechar aquella oportunidad. La chica le decía que obviamente ni siquiera lo pensaría, que no aceptaba. Parece ser a que yo le molestaba a aquel chico rubio, el cual molesto le preguntaba que si acaso no bebería aquel vino. La chica simplemente derramó el vino en la cara del chico rubio, preguntando a este que cómo se atreve la misma a echarle el vino encima, pero levantándose de manera potente la señorita Mu le dice que ya que el joven maestro Shu no era serio, dejaría las cosas por hoy, por lo que aquella copa de vino que la misma lanzó terminó quebrándose a los pies de aquel chico rubio molesto. Saliendo de aquel lugar, la señorita Mu lloraba, preguntando a su asistente que si las cosas habían salido mal, cuya cosa la misma responde que adentro estaba el chico Xu Shihan. La asistente preguntaba por el presidente Shen, diciendo que parece ser que aquel chico fue a aprovecharse del asunto, pensando esta que haría lo que sea, aunque sea cansado y doloroso, para poder hacer su propio destino como le prometió a su familia. Esta pensaba que todo el mundo decía que la misma no era fácil, diciendo que por el grupo de Kanglan hace lo que sea y no les importaba trabajar con los demás, por lo que la misma piensa que debía cuidarse de los hombres codiciosos que le rodean. El protagonista se percata de que la misma sale un poco molesta, preguntándose que si acaso la misma estaba siendo intimidada, por lo que intenta llamar su atención, pero aquella chica Mu lo ignora, diciendo que si acaso tanto lo desprecia. Dentro de aquel lugar, el chico rubio decía que cómo se atreve aquella señorita Mu a hacer eso, diciendo que no le debía culpar por usar otros medios la más malos. Inmediatamente este termina ordenando a las chicas que le rodeaban que se retiren, diciéndole a Wang Xiao y a Ma Ye que estos dos deben seguir a esa mujer y encontrar la manera de llevarla a su cama. Estos chicos dicen que Mu Kanglan era diferente de las otras mujeres anteriores, diciendo que después de todo ella es una jefa de un grupo, pero el tipo que le cuestionó terminó siendo golpeado, diciendo que ya no era nada y que el grupo de Kanglan no podía compararse con su familia Shu, diciendo que se acostaría con ella como sea y cualquiera que se interponga lo eliminaría. El otro rubio, el malo, termina diciendo que aceptarían aquella misión, diciéndole a su compañero que debían hacerlo ahora, debido a que aquel chico parecía ser un poco arrogante. El chico rubio, el cual sacó a su compañero para que no sea golpeado por aquel chico Shu, termina preguntándole a uno de los guardias de seguridad que en qué dirección fue Mu Kanglan. Después de que el guardia de seguridad terminase diciendo la dirección hacia el donde
se fue Mukanglan y le preguntase que por qué la estaban buscando. El tipo, el matón, terminó diciendo que no le incumbe, diciendo que debía salir de su camino mientras le daba una fuerte patada. Mirando esto, el protagonista pensaba que tan pronto como Mukanglan se fue, la persiguieron con caras feroces, pensando que teme que le harían daño, diciendo que después de todo esa noche también tuvo responsabilidad ineludible, diciendo que no podía verla siendo intimidada por otros. El protagonista le dice que el guardia de seguridad golpeado que debía irse, pero él mismo, bastante molesto, le preguntaba que qué le pasaba, diciendo que al menos debía pedir permiso, que además era bastante temprano para que se vaya, diciendo que si sale no debía volver a aparecer por allí. Pero antes de darse cuenta, este guardia de seguridad estuvo a punto de ser apaleado por el brazo o fuerte puño del protagonista, puño el cual terminó el mismo impactando un lado de la cara de este guardia de seguridad. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Él mismo se encontraba bastante asustado al ver el puño y cómo atravesó literalmente el concreto. Cualquiera se asustaría con un puño con ese poder. Después de asustar a su jefe, el protagonista le preguntaba que si acaso ahora sí podría irse, cuya cosa él mismo acepta, bastante atemorizado. Más tarde, en un nightclub, el protagonista, mirando los matones, se preguntaba que a qué iría una mujer a un lugar como ese, y entrando piensa que el olor de ese bar era realmente desagradable. El protagonista inmediatamente se percata de una mujer con muy buena figura. Todos los hombres se encontraban alabando a la misma. Parece ser que esta Mukanglan se encontraba haciendo cosas locochonas por las noches en los nightclubs. El protagonista quedó un poco asombrado al mirarla y a lo que ésta se dedicaba. La misma, después de aquel baile en la tarima, parecía estar exhausta. Todos los hombres la alababan, le pedían su número, sin embargo la misma solamente los ignoraba. Uno de los matones le dice a su compañero que la mujer de apellido Mu estaba allí, preguntando que si acaso la señorita Mu no sabía que ese bar también era del joven maestro Shu, diciendo el otro que no tiene que ser demasiado problema, diciendo que también podrían volver a los negocios. Esto terminó diciéndole al gerente del bar que debía darle algo de tomar a la señorita Mukanglan, cuya cosa él mismo le dice a Xiao Ye que agregar cosas malucas a la bebida de los invitados era un delito, pero que el tipo le dice que eso no tenía que importarle, diciendo que la señorita Mukanglan era la mujer que le gustaba al joven maestro Shu, por lo que después de entregarle una pequeña píldora de medicina mala, terminó diciéndole al bartender que debía dársela a la señorita Mu. Después de un rato, aquel tipo terminó reuniéndose con los matones, diciéndole que después de tomar aquella medicina, esta caería inmediatamente. Vemos que pasa el rato y la señorita parecía haberse tomado aquella bebida. Percatándose de que algo andaba mal, preguntaba que qué le sucedía, pensando que parece ser que perdería el conocimiento y debía ponerse a salvo. Esta se encontraba yendo hacia los baños, pensando el protagonista que qué le había sucedido, pensando que después de un trago se había emborrachado. Pero inmediatamente alguien se acerca. Mientras la chica se preguntaba que quién le salvaría, pensaba también que realmente no podría salir de ese lugar a salvo. Pero mientras esta pensaba esto, frente al espejo terminaron llegando los matones. Un tanto sorprendida, la señorita Mukanglan pregunta que quiénes eran estos y qué querían, pero los mismos simplemente se acercaban a ella con muy malas intenciones. Antes de poder llegar hacia la señorita Mukanglan, estos dos terminaron siendo apaleados por el protagonista, el cual golpeó sus dos cabezas con la cabeza del otro. El protagonista simplemente terminó riéndose, pero frente a él la señorita se encontraba perdiendo el conocimiento. Mientras el protagonista salía con Mukanglan en su espalda, el gerente del bar se preguntaba que si acaso esa no era la mujer que quería el joven maestro Shu, preguntando que por qué se la había llevado otro hombre, diciendo que debían llevar a los dos hermanos y seguirlos, diciendo que debía cuidarse para que el protagonista no lo vea. Un rato después, el gerente del bar terminó bastante sorprendido al ver a los dos matones noqueados en el baño, preguntando que qué debía hacer. Parece ser estaba a punto de darle respiración boca a boca. Inmediatamente el mismo terminó siendo cacheteado. Se trataba del matón rubio, el cual se encontraba despertando, diciendo que no estaba muerto y no era necesario besarle. Estos terminaron siendo regañados por su jefe, preguntando a aquel joven maestro Shu que cómo que se la llevó alguien luego de ser ya saben qué. Este se encontraba bastante molesto, preguntándoles que si acaso cómo que no se dieron cuenta de quién había sido, pero estos le dicen que los atacó por la espalda, así que no lograron verlo. Este decía que aquellos matones eran unos inútiles, diciendo que debían decirle al gerente que encuentren a Mukanglan
Mukanglan y el protagonista pase lo que pase, diciendo que si Mukanglan hubiese sido rescatada habría sido mejor, pero si es debido a que eso termina lastimando su reputación, estos serían los que paguen las consecuencias. Por otra parte, Mukanglan parecía estar en un estado bastante grave. Parece ser el protagonista pensaba que era alcoholismo, pensando que afortunadamente la encontró a tiempo, diciendo que el alcoholismo puede causar asfixia o conmoción si no se tiene cuidado. Y mirando su cuerpo, este decía que tenía bastante ropa, diciendo que estaba interfiriendo con su tratamiento, diciendo que a pesar de que ya la había visto sin ropa, aún no soporta la tentación. Inmediatamente el protagonista termina retirándole la ropa, dejándola con muy poca ropa. Sin embargo, todo era para comenzar un tratamiento de acupuntura. Después de aquel tratamiento con acupuntura, la chica parecía sentirse mejor, pero afuera parecían estar los matones buscándolos, diciendo esto que en aquel edificio donde el protagonista se encontraba con Mukanglan debían ir de puerta en puerta, pero otro dice que no debían ir así debido a que eso levantaría muchas sospechas, pero Xiaoji dice que este tenía miedo de ir a prisión, diciendo que cree que es peor si el jefe los manda a eliminar, diciendo que prefiere arriesgarse a eso. Después de un rato ya habían tocado bastantes puertas, parece ser solamente quedaba la puerta donde estaba el protagonista con Mukanglan. Estos decía que estaban ofreciendo productos de belleza para la venta, por lo que el protagonista abre la puerta preguntando que cómo que productos de belleza. El matón terminó mirando al protagonista preguntándole que si acaso Mukanglan estaba en su casa, diciendo que debía entregarla, pero antes de que él mismo pudiese entrar a su casa, el protagonista terminó colocando el pie en la puerta preguntando que el matón que como que se atreve a interponerse en su camino, pensando que el protagonista planeaba luchar con ellos, diciendo que no cree que podrán contra él. Este termina diciendo que el protagonista no sabía con quién se estaba metiendo, diciendo que eran los hombres de Xu Xiao, diciendo que la mujer de apellido Mu era la que Xiao Xu le gustaba, diciéndole al prota que le aconseja que no interfiriese. Pero el prota esto solamente pensaba que pase lo que pase, Mukanglan era la primera mujer para él, ya saben que, diciendo que estaba en deuda con ella y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo se la llevan, pensando aquel matón que si no encontraba a Mukanglan tendría que perder la mitad de su vida y no había salida más que enfrentar al protagonista. Una chica terminó gritando el pasillo preguntando que qué estaban haciendo estos, diciendo que que iba a llamar a la policía. Esto alteró bastante al ladrón, diciendo a la chica que estaba mirando, que si acaso quería pelear, diciendo que lo intentase, diciendo que la misma era policía y lo arrestaría. El matón terminó acercándose a la chica diciendo que estos fueron enviados por Xu Shihan, diciendo que Xu Xiao ya sabe cómo son, diciendo a esta chica que como que Xu Shihan, que por supuesto sabía quién era, diciendo que era el hijo de Qin Shen. A la policía parecía importarle un bledo que este chico fuese el hijo de Qin Shen, diciendo a la chica que por qué no, que quería arrestar a Xi Shuhan, diciendo que estos son su gente y entonces también estaban rompiendo las leyes. Esta dice que estos son suficiente evidencia para poder atrapar a Xu Shihan, diciendo que debían salir de allí a la cuenta de 3 o haría que los arresten a todos por obstruir una investigación policial. Estos dos matones terminaron desistiendo, pensando a aquel matón respondiéndole al prota que sería mejor que envíe obedientemente a esa mujer a Xu Xiao, de lo contrario no le iría bien en la vida. El protagonista simplemente le agradecía a aquella chica oficial, pero la misma simplemente le preguntaba que si acaso Mukanglan estaba allí con él. Esta entraba bastante tranquila por la casa del protagonista, pero termina teniendo una cara que no tiene precio debido a la sorpresa al verla sin ropa. Esta quedó bastante sorprendida al ver sin ropa a Mukanglan, preguntando que qué le había sucedido a la misma, preguntándole al protagonista que cómo se atreve a molestar a su Mukanglan, diciendo que lo eliminaría. Mientras la chica se encontraba acercándose al protagonista bastante molesta, el protagonista pensaba que no podía permitirse meterse con un tiranosaurio rex humanoide hembra. Pero antes de esta llegar hacia el protagonista, Mukanglan terminó despertando diciéndole a Wenjin, esta policía, que estaba bastante bien y el protagonista no la había molestado. El protagonista pensaba que era bastante fácil decirle que se tranquilice. Esta ya recuperada le preguntaba a Wenjin que cómo supo que la misma estaba allí, parecía ya haberse colocado su ropa, pero la misma dice que recién salió del trabajo y pasó por su casa y vio su auto allí, por lo que terminó bajándose del vehículo al ver el vehículo de Mukanglan. Sin embargo, se encontró con esa escena bastante rara, diciendo que se alegraba de haber ido y si no, el protagonista le habría arruinado la vida, pensando el prota que parece ser que se ve como alguien que haría algo así. Pero al escuchar las palabras de Wenjin, la chica pensaba que el protagonista ya le había arruinado, parece ser se refieren a hacer cosas locas o aprovecharse de la situación. La policía le preguntó
preguntaba a Mukanglan que por qué estaba allí, pensando esta que quería decir eso después de haber sido bloqueada en el bar, o bueno, sido alterada su bebida, diciendo que casi le llevan 2 perros de Sushi-Han y el protagonista la rescató afuera. Al enterarse de la situación, la oficial decía que parece ser que el protagonista no era tan malo como pensaba, que era un buen tipo, diciéndole a Mukanglan que cuál era la relación del protagonista con ella. Pero la misma dice que el protagonista era un chofer de su compañía, pero cometió un error y fue despedido. Wenjin se acercaba a ella preguntándole que si solo era eso, pero Mukanglan le decía que sí, preguntando que qué más cree que pasaría entre un pobre guardia de seguridad y ella. Wenjin le dice a Mukanglan que debería encontrar un guardaespaldas para poder protegerla en cualquier momento, diciendo que afortunadamente el protagonista apareció afuera y de la nada, diciendo que de lo contrario esta habría caído en la mano de Sushi-Han tiempo atrás, preguntando a esta Mukanglan que como que guardaespaldas, por lo que Wenjin le dice que si logra que el protagonista de afuera se vuelva su subordinado, esta lograría amansarlo y podría hacer lo que quiera que el protagonista haga por ella, diciendo que lo podría controlar como un perro y no haría nada que este no le ordene. Pero parece ser en la mente de Wenjin el protagonista un aficionado de las patas, tanto como en la mente de Wenjin, al igual que en la de Mukanglan, al protagonista le gustaban las patas, pero mientras les acariciaba las patas, Wenjin a Mukanglan le preguntaba que qué le sucedía, que si acaso la misma tenía fiebre. Mukanglan, levantando su pie, terminó señalando al protagonista diciendo que él mismo debía entrar. Esto le decía al protagonista Lee Feng que quería que él mismo fuese su guardaespaldas y conductor. El protagonista simplemente rechaza aquella oferta diciendo que no le interesaba, que ya que quería seguir siendo un pobre guardia de seguridad, preguntando a Mukanglan que cuánto ganaba este al mes como guardia de seguridad, por lo que el prota, sacándose un moco, le dice que 3.000 yuanes. Mukanglan terminó convenciendo al protagonista diciendo que le pagaría 30.000, pero el protagonista le dice que no debía seguir con eso. Después de Mukanglan retirarse, al ver su vehículo, Wenjin preguntaba que quién le había hecho eso a su auto. Parece ser el auto de Mukanglan fue destruido. Wenjin termina marchándose diciendo a Mukanglan que debía esperar allí, diciendo que traería su motocicleta y la llevaría a casa, pero parece ser algunas personas se encontraban esperando que Mukanglan se quedase sola, diciendo que Wenjin se había retirado y debían hacer su plan. Mientras estos se acercaban a Mukanglan, la misma preguntaba que qué querían estos de ella, preguntando esto que si no era obvio, diciendo que la llevarían a donde el joven maestro Shu. Por otra parte, terminó llegando Wenjin bastante furiosa, diciendo que debían dejar tranquila a Mukanglan, pero parecía ser bastante tarde debido a que aquel tipo terminó metiendo la waifu en el maletero, diciéndole al oficial de policía que también estaban siguiendo órdenes. La policía se detiene, sin embargo el vehículo termina ya marchándose, diciendo a la policía que los atraparía y los eliminaría uno por uno. Por otra parte, del edificio terminó saltando el protagonista, dejando totalmente sorprendida a Wenjin, pero el prota le dice que ese tipo era un apresurado, diciendo que no se preocupa de que la policía lo persiga. Wenjin, al ver el edificio, terminó bastante sorprendida, diciendo que el protagonista saltó desde ese lugar tan alto y no le había sucedido nada. El protagonista simplemente se montó en la parte de atrás de la motocicleta de aquella chica, diciendo que no tenía tiempo de explicar eso. Sin embargo, la misma sorprendida le preguntaba al prota que cuándo se había subido. Y sin más, cuando estos terminaron marchándose, el protagonista le rogaba que fuese más despacio. Parece ser esta chica le gusta andar a todo dar. El protagonista, apenas sosteniéndose la motocicleta, pensaba que esa chica lo llevaría pero al infierno. Pero la chica le decía al protagonista que sostuviese su cintura, diciendo que tenía que acelerar, preguntándose el prota que cómo iba a acelerar más. Parece ser el protagonista era la capa de esta chica porque a duras penas se agarraba de sus hombros. El prota pensaba que no podía abrir sus ojos debido al viento, preguntándose que en dónde estaba la cintura, pero rápidamente él mismo terminó equivocándose, agarrándole la personalidad a aquella chica. La misma parecía estar bastante furiosa, diciéndole al protagonista que le había dicho la cintura, pensando el prota que ya no podía soltarla, diciendo que podría caerse si lo hacía. Sin embargo, le pregunta a la misma que de qué estaba hablando, diciendo que no podía escucharla, más fuerte debía hablar. Wenjin pensaba que el protagonista había aprovechado la oportunidad para aprovecharse de ella, diciendo que luego se vengaría de él. Por otra parte, en el bar, el cual pertenece al joven maestro Shu, terminan diciéndole a, sus hombres al gerente que habían recuperado a Mukanglan, preguntando a aquel tipo que qué mujer se trataba, diciendo el súbdito que se trataba de la mujer que le gustaba Shu Xiao. Bastante molesto, aquel gerente pregunta que quién demonios le pidió que trajese a esa mujer a aquel bar, y después de que el gerente le preguntase a su súbdito que quién lo vio cuando ató a aquella mujer, él mismo dice que fue una mujer y un tipo pelirrojo. El gerente pregunta a su súbdito que dónde estaba Wang Xiao y Ma Yi, los hombres de Sushi Hao, y después de enterarse que los mismos se fueron, este dice que todos volvieron y estos son bastante inteligentes, diciendo que debían atarle una bomba de tiempo y volver. Este tipo termina preguntando por la oficial de policía
policía y el protagonista, diciendo aquel súbdito del mismo que parece ser que no lograron seguirlos. Pero mientras estos decían esto, la chica Wen Jin y el protagonista terminaron entrando por una ventana con todo y motocicleta. Aquellos mismos quedaron demasiado sorprendidos, pero el protagonista solamente le rogaba a Wen Jin que fuese más lento debido a que parece ser lo quería eliminar. El gerente pensaba que los habían alcanzado bastante rápido, pero el oficial parecía encontrarse un poco molesta, preguntándole a aquellos tipos que le habían hecho la misma, diciendo a aquel gerente que no se emocionasen, diciendo que inhaló éter y se desmayó. El protagonista termina preguntándole al gerente que si acaso era el jefe de ese lugar, sin embargo le dice que debía dársela a él. Se trata del éter porque el protagonista lo quería inhalar. La verdad no se trataba del éter sino de Mukanglan, preguntándose a aquel gerente que qué estaba pasando con el protagonista, diciendo que parece ser el protagonista era realmente diferente, por lo que le ordena a su súbdito que entregase a la mujer. Y cuando aquel gerente, el cual le había dado una depresión repentina, le preguntaba algo al protagonista, él mismo solamente llevándose a Mukanglan le decía que no debía preguntar nada. Después de que el protagonista se la llevó, el súbdito termina diciendo que perseguiría al protagonista y luego aprovecharía la oportunidad de enviar a Mukanglan con Shishu-han, diciendo que cuando llegue el momento lo haría. Sin embargo el gerente lo detiene diciendo que parece ser no entendía lo que le quería decir, diciendo que no debía provocar al protagonista por nada en el mundo, diciéndole a aquel súbdito que debía irse, diciendo que su templo era demasiado pequeño para mantener a un dios como él. El gerente le decía a otro de sus súbditos que debía encontrar la forma de hacer que el pollo vaya a Diyanji a hacer las cosas, diciendo que no debían decir que fue él. Por otra parte, los primeros matones terminan diciéndole a Sushi-han que parece ser el protagonista no era alguien fácil, diciendo que los atacó en el bar, diciendo a Sushi-han que parece que si se quería meter con Mukanglan en su cama primero tenía que lidiar con el protagonista. Terminó diciendo que el señor Chen llamaría a Mukanglan al día siguiente y le dirá que quería hablar sobre el asunto con ella, diciendo para que esta vaya a ir con el protagonista. Por otra parte, en la vivienda de Mukanglan, alguien termina preguntándole que si la misma conocía a Biao, diciendo que le debían decir honestamente que si conocía a ese hermano Biao, que si acaso era alguien importante. Se trataba de la oficial de policía preguntándole al protagonista debido a que el tipo terminó asustándolo. El lugar terminó llegando Mukanglan preguntándole al prota que si se iba a ir, pero el prota afirma diciendo que se iba debido a que la misma ya estaba a salvo. Terminó diciendo que el señor Chen, que el grupo Wutong acaba de llamarlo para avisarle sobre la lista, o cuya cosa la misma termina diciendo que el prota quería, que quería que el prota le acompañase. El prota piensa que qué le pasa, si usara su carácter dominante y fuerte definitivamente no diría tal cosa. El protagonista terminó negándose a acompañarla con el señor Chen. Esta terminó bloqueando su camino colocando su mano y reposándolo sobre la pared. Ya reposado sobre la pared, encimándose al protagonista con su personalidad, casi al aire le dice que el prota había dicho que se responsabilizaría por lo que sucedió aquel día, que si acaso no cree que debía hacerlo por ella. Pensando el protagonista de aquella personalidad que realmente no quería tener un conflicto con alguien como Sushi-han, diciendo que porque eso haría de su identidad que sea filtrada, pero Mukanglan es su primera mujer después de todos, que cómo podría abandonar la pregunta. Pero gente, es porque el protagonista en realidad se le salen los ojos por aquella gran personalidad. Terminó moviendo un poco su pierna hacia el protagonista, pensando el prota que era como ver a un cornudo y no hacer nada al respecto, que para un hombre recto esa era la mayor vergüenza, que como podría ignorarlo, diciéndole a Mukanglan que iría. Por otra parte pasa el tiempo y aquel guardia de seguridad, el cual era el jefe del protagonista, termina animando a los demás diciendo que no debían actuar como el prota, que el jefe sabía exactamente lo que hacen. Por otra parte, los guardias de seguridad terminan diciendo a aquel capitán que el protagonista estaba apareciendo, sin embargo el mismo no se había dado cuenta. Y todo era, la verdad es que el protagonista estaba con su mejor traje, bueno, literalmente debe ser alquilado porque tiene cara de pobre el prota. El antiguo jefe, el protagonista, preguntaba que qué pasaba con el prota, que qué hacía con la CEO o Mukanglan. Pero después de hablar mal del protagonista, el mismo jefe terminó saludándole de manera amable, preguntando a los otros guardias de seguridad que qué le pasaba a su jefe. El otro guardia de seguridad dice que el protagonista debe ser un conductor no diferente de ellos, los guardias de seguridad. Sin embargo, el otro dice que se sacó la lotería de ser el conductor de una chica tan hermosa. Pero bueno, gente, así es como estaremos dejando Prodigio Urbano. Esta es la primera parte. Si quieres ver la parte número 2, suscríbete y activa la campanita, ya que la estaré trayendo esta semana, al igual que estaré siguiendo la serie de El Renacimiento del Prodigio Divino y Cultivation Return Campus. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.